A las 3 de la madrugada, en una Buenos Aires helada y cubierta de rumores, un hombre mira fijamente el segundero de un reloj barato. Cada clic es un golpe seco contra el silencio del despacho. Afuera, suenan motores de camiones militares que avanzan como si arrastraran el país entero hacia el abismo. Le han dicho que tiene menos de 2 horas para decidir. Aceptar o no la presidencia de una Argentina al borde del colapso. Si titubea, otro hombre, su rival, un político tan ambicioso como él, pero más conocido por los generales, ocupará ese lugar y borrará su nombre de la historia. Ese hombre casi anónimo, con el traje arrugado y las manos frías, se llama José María Guido, y nadie, ni siquiera él mismo, se explica del todo cómo ha llegado hasta aquí. Para entender cómo ese abogado discreto, nacido lejos de las grandes epopeyas, termina convertido en la última muralla legal frente al caos. Hay que retroceder en el tiempo, mucho antes de los tanques, de los recintos del Senado, de los decretos y los complots en despachos llenos de humo. Hubo un niño delgado, de mirada seria, que aprendió demasiado pronto que en su país las reglas podían cambiar de la noche a la mañana, sin aviso, como un truco cruel. Ese niño, que escuchaba conversaciones de adultos hablando de golpes, de presidentes derrocados, de promesas rotas, era el mismo que, décadas después, tendría que decidir en cuestión de horas si defendía o no la Constitución con su propio nombre. José María Guido nace el 29 de agosto de 1910, en una Argentina que se mira al espejo y se ve moderna, próspera, elegante, pero que, guarda, bajo la superficie, grietas profundas. Su infancia transcurre entre calles donde conviven carros tirados por caballos y tranvías eléctricos, entre inmigrantes que todavía hablan en sus lenguas y criollos que sienten que el mundo se mueve demasiado rápido. En casa, el dinero no sobra, y el progreso del que hablan los periódicos no siempre entra por la puerta. Lo que sí entra son las palabras. Política, patria, injusticia. El pequeño José escucha, pregunta, se queda mirando a los adultos con atención incómoda. Hay algo en él que registra cada detalle, cada gesto, como si estuviera tomando notas para un examen que llegará mucho más tarde. En la escuela no es el más carismático ni el más revoltoso. No es el que se sube a los pupitres para atraer miradas. Es el que se queda hasta tarde, repasando libros ajados, intentando entender cómo un conjunto de normas, de leyes, podría ordenar el caos. Un día, un maestro le habla con pasión del derecho, de la Constitución, de la idea, tan frágil, tan abstracta, de que nadie está por encima de la ley. Esa frase se le clava como un anzuelo. No sabe todavía que pasará la vida entera tratando de hacerla real en un país que, una y otra vez, se empeñará en demostrar lo contrario. En esos años aparece alguien que, sin que él lo sepa, se convertirá en la sombra que lo acompaña durante décadas. Un compañero de estudios, brillante, de sonrisa fácil, capaz de encantar a cualquiera con 2 frases bien dichas. No hace falta ponerle nombre. Basta con imaginarlo. El chico que siempre gana los concursos de oratoria, el que los profesores señalan como futuro ministro, futuro presidente. José lo mira con una mezcla de admiración y molestia, mientras él se esfuerza, en silencio, por entender los fundamentos de las instituciones. Ese otro parece avanzar impulsado por algo más ligero. Encanto, audacia, hambre de poder. Ese rival silencioso se convertirá, con los años, en un tipo de enemigo muy peligroso. El que compite por el mismo espacio, por los mismos cargos, por la misma porción de historia. La adolescencia de José transcurre al ritmo de un país que entra y sale de crisis como si fueran estaciones inevitables. De pronto, los diarios ya no hablan tanto de progreso, sino de desempleo, huelgas, enfrentamientos. La política deja de ser una conversación lejana de adultos para convertirse en un volcán que lo salpica todo. El golpe de Estado de 1930, que derriba a un presidente elegido, cae sobre la mente del joven Guido como un rayo. De un día para otro, comprende que las instituciones que le enseñaron a respetar pueden romperse con la rapidez con que se rompe un vidrio de ventana. Escucha historias de ministros que escapan de madrugada, de decretos firmados bajo presión de bayonetas, de jueces que callan por miedo. Ahí, en ese clima de miedo y desconcierto, se refuerza su decisión. Estudiará derecho, pero no será un abogado cómodo. Quiere estar cerca del lugar donde se deciden las cosas. Cuando llega a la universidad, el mundo parece estallar. Pasillos llenos de afiches, asambleas improvisadas, discursos encendidos que mezclan filosofía, economía y promesas de revolución. En las aulas se discuten teorías. En las calles, la policía carga contra manifestantes.
José camina en medio de ese ruido con los libros apretados contra el pecho. No habla demasiado, pero observa a los estudiantes que se suben a las mesas para arengar a las masas. Y, entre ellos, vuelve a aparecer él, el eterno competidor. Ahora ya convertido en un joven brillante, que domina los silencios y las palabras como si la multitud fuera un instrumento afinado a su voluntad. Algunos dicen que ese muchacho será gobernador. Otros lo imaginan como el próximo líder de un partido. José escucha esos comentarios y siente algo incómodo. Una mezcla de envidia y desafío. No quiere convertirse en un actor secundario de su propia época. Las noches de estudio son largas. Las manos le duelen de tanto subrayar. Los ojos se le cansan de recorrer líneas y líneas de códigos, doctrinas, constituciones. Mientras otros sueñan con lucirse en mítines, él imagina otra cosa. Una línea de sucesión. Un sistema ordenado donde, si todo se viene abajo, la ley indique quién debe hacerse cargo. Le parece una idea casi burocrática, pequeña, en comparación con los grandes discursos revolucionarios de sus compañeros. No sabe que, años más tarde, su destino entero dependerá de esa cadena casi invisible, de esa regla escrita en papeles que casi nadie lee. Al mismo tiempo, empieza a acercarse a un espacio político que le ofrece algo más que consignas vacías. La Unión Cívica Radical. Allí encuentra una tradición de lucha contra el fraude, contra el autoritarismo, a favor del voto popular, pero también descubre algo que lo marcará para siempre. La política no es solo principios. Es, sobre todo, combate interno. Facciones, egos, resentimientos. Dentro de la misma familia radical, ya se siente la tensión entre distintas corrientes, distintas formas de entender cómo relacionarse con el poder real. Las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios, la Iglesia. José, que sueña con normas claras, se ve de pronto navegando en un mar de lealtades cruzadas. En ese mar, su viejo competidor universitario también ha encontrado su barco. Pronto los dos circulan por los mismos pasillos, las mismas reuniones, las mismas sobremesas donde se reparten candidaturas con la ligereza con que se reparten tazas de café. Guido se da cuenta de que, una y otra vez, cuando aparece el nombre de un posible candidato para algún cargo, el otro está ahí, unos pasos por delante. Un intendente los prefiere a él por más carismático. Un dirigente provincial le promete reuniones que luego no se concretan porque... Ya hablé con tu colega, el doctor. José aprende, casi a golpes, que el mundo no premia necesariamente al más riguroso, sino al más visible. Todo esto acontece mientras la Argentina vive uno de sus cambios más intensos. El ascenso del peronismo. Multitudes que llenan plazas, obreros que se ven por primera vez en el centro de la escena, discursos que prometen justicia social y venganza contra las élites tradicionales. José mira ese fenómeno con una mezcla de fascinación y cautela. Parte de él entiende la sed de reconocimiento de esos rostros anónimos. Otra parte teme la concentración de poder, los ataques a las instituciones que él aprendió a venerar. La política se convierte entonces en un tablero inestable, donde cada movimiento puede costar carreras, reputaciones, incluso libertad. La carrera de Guido lo lleva lejos de los grandes focos porteños, hacia la Patagonia, hacia Río Negro. Allí, las distancias son inmensas. El viento golpea las caras como si quisiera borrar las dudas. Y la política tiene un rostro más áspero y directo. Casas bajas, calles de tierra, reuniones en salones fríos donde el mate pasa de mano en mano mientras se discuten presupuestos. Caminos, escuelas. José empieza a construir su capital político. Ladrillo por ladrillo, voto por voto, conversación por conversación. No hay flashes, no hay titulares. Hay, en cambio, una lenta acumulación de confianza. La gente no lo ve como un caudillo grandilocuente, sino como el doctor Guido, el que escucha, el que vuelve a los pueblos pequeños, cuando muchos otros ya se han olvidado de ellos. Pero incluso en ese extremo del país, su rival aparece como una sombra. Desde Buenos Aires llegan noticias de su ascenso. Cargos en el partido, fotos en los diarios, menciones en la radio. Se lo nombra como posible ministro, como hombre de consulta de figuras nacionales. José siente, otra vez, esa punzada de carrera contrarreloj, intuye que la historia no va a esperar a que él se sienta listo. O acelera, o será encapsulado para siempre en la categoría de político provincial. Respetable, sí, pero irrelevante para las decisiones grandes, esas que cambian el curso de las naciones. Es en ese contexto que ocurre un hecho central. La división del radicalismo. La Unión Cívica Radical se fractura en dos grandes corrientes, una más moderada,
otra dispuesta a pactar con quien haga falta para acceder al poder. La UCRI, el sector intransigente, abre una puerta peligrosa. El acuerdo con el peronismo proscripto, con ese movimiento gigantesco, que, aunque expulsado de la vida institucional, sigue latiendo en fábricas, sindicatos y barrios humildes. José se alinea con los intransigentes, apostando a una combinación delicada. Usar la fuerza de ese voto oculto sin entregar por completo el control del sistema es una jugada de alto riesgo, como bailar sobre una cuerda floja tendida entre dos edificios. En ese juego, su viejo competidor encuentra también su lugar, a veces como aliado, a veces como adversario interno, siempre como alguien que disputa los mismos espacios. Reuniones interminables terminan con la misma sensación. Cuando se apagan las luces y solo queda el murmullo de los pasillos, los dos siguen ahí, calculando, midiendo fuerzas, preguntándose, aunque nunca lo dirán en voz alta, ¿quién llegará más lejos? La diferencia es que Guido empieza a notar algo inquietante. Mientras él piensa en cómo sostener las instituciones, el otro parece pensar solo en cómo tomarlas. Finalmente, su paciencia y su constancia dan frutos. Su nombre suena para un cargo nacional más visible. La Patagonia le queda chica. Lo llaman a jugar en las grandes ligas. Llega al Senado, esa cámara de alfombras gruesas y discursos solemnes donde conviven ambiciones provinciales y proyectos nacionales. Allí todo adquiere un tono más grave. Cada frase puede convertirse en titular. Cada voto puede ser interpretado como una señal a los poderes que observan desde las sombras. Militares, sindicatos, embajadas extranjeras. José se siente, por primera vez, realmente cerca de ese lugar donde la historia se escribe a velocidad de vértigo. En el Senado, se produce un punto de inflexión silencioso pero decisivo. Es elegido presidente provisional de la Cámara Alta. Sobre el papel, parece un cargo casi técnico, protocolar, pero en la práctica es una pieza crucial en la ingeniería institucional. En caso de acefalía, si el presidente cae, si el vicepresidente no puede asumir, el siguiente en la línea es él. Apenas lo eligen, algunos colegas lo felicitan con frases de compromiso. Otros le dan palmadas en la espalda sin demasiado entusiasmo. Para la mayoría, sigue siendo el mismo Guido discreto, prolijo, que no levanta la voz. Nadie, salvo unos pocos que conocen la letra chica de la Constitución, percibe lo que ese nombramiento significa. Esa noche, cuando vuelve a su casa, cansado, con los zapatos marcados por el peso de tantas horas de sesión, José deja el saco en una silla, afloja la corbata y mira el reloj de pared. El segundero avanza. Obstinado, no tiene forma de saberlo. Pero ese reloj ya ha empezado la cuenta atrás. Afuera, el país se sacude entre enfrentamientos políticos, presiones militares y un clima de fatiga social que se huele en los cafés y en las fábricas. En algún lugar, su viejo rival comenta, con una sonrisa ambigua, el ascenso de Guido. Algunos dicen que lo subestima. Otros sospechan que empieza a verlo como una amenaza inesperada. Lo cierto es que, sin saberlo, los dos han entrado en una carrera feroz contra el tiempo, y uno contra el otro, porque, dentro de muy poco, cuando los camiones militares vuelvan a rugir en las calles de Buenos Aires, cuando los teléfonos suenen de madrugada y los generales exijan definiciones rápidas, no habrá margen para discursos largos ni para dudas. Habrá apenas unas horas, tal vez menos, para decidir quién ocupa el sillón más peligroso del país. Y entonces, ese hombre discreto, que aprendió de niño que las reglas podían cambiar con un golpe de Estado, tendrá que tomar la decisión más difícil de su vida bajo la presión de la historia, del reloj y de la sombra insistente de su competidor, que también aspira, en silencio, a ese lugar. A mediodía, en la Casa Rosada sitiada por rumores, alguien ya ha preparado un despacho para otro hombre. Hay un nombre sobre la mesa, escrito en una carpeta prolija, listo para ser anunciado como nuevo presidente provisional, si las cosas salen como los generales desean. No es el nombre de José María Guido, es el de su eterno competidor, el político carismático al que las Fuerzas Armadas miran con simpatía, como a un caballo ganador. Y lo más brutal es esto. Mientras ese despacho se acomoda, mientras se ordenan banderas y se ensaya el discurso para otro, Guido todavía no sabe si, en pocas horas, será jefe de Estado, o un estorbo legal al que habrá que apartar en silencio. Ese mediodía pertenece a comienzos de los años 60, cuando la Argentina parece vivir en una cuerda floja permanente. En la superficie, el país funciona. Fábricas, escuelas, trenes que cruzan la pampa, discursos de modernización. Pero debajo, la tierra tiembla.
El presidente Arturo Frondizi, surgido de la misma familia radical intransigente que impulsó la carrera de Guido, gobierna acorralado, entre dos fuegos. Por un lado, los militares que no toleran el fantasma del peronismo. Por otro, una sociedad cansada de prohibiciones, proscripciones, promesas incumplidas. Cada gesto del gobierno se siente como una jugada de ajedrez frente a rivales impacientes, con la torre de los cuarteles siempre dispuesta a cruzar el tablero por la fuerza. En ese contexto enrarecido, la figura de Guido parece, a simple vista, la de un actor secundario. Es senador por Río Negro, un hombre respetado, serio, más conocido en los pasillos del Congreso que en los titulares de los diarios. Su elección como presidente provisional del Senado ha pasado casi desapercibida para la opinión pública, pero puertas adentro, entre quienes conocen los pliegues de la Constitución, esa designación enciende una luz tenue pero persistente. En la línea de sucesión, si el presidente cae y el vicepresidente no puede asumir, el siguiente es él. Una frase seca, casi burocrática, escondida en el texto constitucional, marca su destino inmediato. Mientras tanto, su viejo rival avanza. Ha logrado hacerse un nombre en los círculos militares. Se deja ver en reuniones discretas con altos mandos. Aparece en fotos junto a figuras de uniforme, siempre sonriendo, siempre diciendo lo justo. Algunos lo describen como el puente entre los cuarteles y la política civil. Otros, con menos delicadeza, lo llaman el candidato de los generales. José escucha esos comentarios con la mandíbula apretada. Sabe que, en un país donde los golpes de Estado se repiten como estaciones, ser el favorito de los uniformados es una credencial peligrosa y poderosa. Las semanas previas a la tormenta son una sucesión de señales inquietantes. Llegan informes al Senado sobre movimientos poco habituales en los cuarteles, cambios en mandos clave, reuniones sociales a las que asisten coroneles y brigadieres que nunca dan un paso sin calcular. En los cafés cercanos al Congreso, los murmullos reemplazan a las frases completas. Se viene algo, ya está decidido, no pasan del otoño, nadie sabe con precisión qué ocurrirá, pero todos sienten que algo va a romperse. Guido camina esos pasillos con los labios apretados, atento a cada palabra que se escapa en voz baja. A la tensión militar se suma otra bomba política. El peronismo, aunque proscripto, sigue vivo, respirando en sindicatos, fábricas y barrios. Frondizi, que había llegado al poder gracias a un pacto secreto con ese movimiento proscripto, intenta una maniobra arriesgada. Permitir cierta participación electoral limitada, una válvula de escape para una presión social que amenaza con estallar. Los militares, en cambio, ven en cada voto peronista un desafío intolerable a su autoridad. Cada elección provincial, cada comicio parcial, se transforma en un termómetro explosivo. Cuando se convocan elecciones en varias provincias, el clima es irrespirable. Los radicales, divididos, discuten estrategias hasta la extenuación. La UCRI, el sector intransigente al que pertenece Guido, se juega mucho más que cargos locales. Se juega el equilibrio mismo del sistema. En una reunión nocturna, en una sala iluminada por tubos fluorescentes, líderes radicales debaten qué hacer si el peronismo, aún proscripto, como partido, logra imponer candidatos aliados. El nombre del competidor de Guido aparece una y otra vez, sugerido como un posible negociador con los militares, en caso de crisis. Cada vez que lo oye, José siente que se acorta el oxígeno en la habitación. Las elecciones llegan. Las urnas se abren, los votos se cuentan y la realidad golpea como un puñetazo. El peronismo, disfrazado, camuflado, sostenido por redes leales, demuestra su fuerza. En varias provincias, sus candidatos, encubiertos bajo siglas autorizadas, arrasan. En los cuarteles, la noticia circula con velocidad de ráfaga. Algunos oficiales golpean la mesa. Otros hablan directamente de traición. Para ellos, las urnas han dicho algo intolerable. El movimiento que creían enterrado sigue vivo, más vivo de lo que imaginaban. Para el gobierno, la situación es casi irresoluble. Anular elecciones implica dinamitar la legitimidad, aceptarlas, enfrentarse abiertamente a las Fuerzas Armadas. En medio de ese dilema, Guido ya no es un senador más. Los ojos que antes lo ignoraban ahora lo observan con curiosidad calculadora, no tanto por su figura personal, sino por el lugar que ocupa en la línea de sucesión. En una oficina poco iluminada, un asesor le desliza un dato que le congela la sangre. Doctor, algunos hablan de una solución. Destituir al presidente, impedir que el vicepresidente asuma y ofrecer un nombre de consenso.
Alguien que no genere rechazo en los cuarteles. Pausa. Silencio. Y luego la frase que él teme escuchar. El nombre que se repite es el de su viejo rival. De pronto, su competencia de décadas deja de ser algo abstracto. Ya no se trata de quién opina mejor en un debate. ¿Quién consigue una nota en el diario? ¿Quién encabeza una lista? Ahora el premio es otro. Ser o no ser el rostro del poder tras un golpe. Los generales no quieren figuras demasiado ligadas al peronismo, pero tampoco desean un radical intransigente que se afierre demasiado a las formas legales. Buscan un equilibrio que, para ellos, significa controlar el poder sin asumirlo directamente. Y en ese equilibrio, el carisma dúctil de su competidor parece encajar mejor que el rostro sobrio y la voz mesurada de José María Guido. Los días se aceleran. En los despachos del Senado, los teléfonos suenan sin pausa. Algunos dirigentes recomiendan prudencia. No se comprometa, doctor. Observe. Espere. Otros le hablan al oído con insinuaciones veladas. Si usted quiere tener un futuro después de lo que viene, más vale que no sé. Aferre demasiado a los formalismos. A cada frase, Guido siente que se abre una grieta entre lo que cree y lo que la realidad parece exigir. Toda su vida ha aprendido que la fuerza de la ley es el último baluarte contra el caos. Pero ahora, el caos lleva uniforme, saluda con corrección y se presenta como defensor de la patria. La noche previa al desenlace, Buenos Aires es una ciudad que finge normalidad. Los teatros siguen abiertos, los taxis circulan, las radios transmiten tangos. Pero en algunos barrios se ven más soldados que de costumbre, más camiones estacionados en lugares discretos. En los pasillos del Congreso, el aire huele a desinfectante y a miedo. Guido se queda hasta tarde en su despacho, revisando, una vez más, el texto de la Constitución. Sus dedos siguen, casi de memoria, la cadena de sucesión. Piensa en una posibilidad que muchos consideran ingenua. Que, aún en medio de un golpe, aún con los tanques rodando, la letra constitucional pueda imponerse. Cerca de la medianoche, un llamado rompe el silencio. Es un magistrado. Alguien de la Corte Suprema con quien ha compartido charlas formales y algún café cargado. La voz suena tensa, casi quebrada. Doctor Guido, la situación es crítica. Hay versiones de que, en las próximas horas, se declarará la acefalía. Si eso ocurre, según la Constitución, usted es el llamado a asumir. Pero hay una carrera en marcha. No es el único nombre sobre la mesa. El silencio que sigue pesa como plomo. Luego llega la advertencia clave. Si usted no actúa rápido, otros lo harán por usted. Y la Constitución quedará convertida en papel mojado. Ahí aparece, con crudeza, el límite de tiempo. No son semanas ni días para meditar. Son horas, tal vez menos. En algún punto de la ciudad, su competidor se reúne con oficiales ansiosos, con conspiradores de traje oscuro que hablan de orden y salvación nacional. Para ellos, la Constitución es un obstáculo que se resuelve con un decreto y un juramento improvisado. Para Guido, en cambio, es la única barrera que puede impedir que el país se hunda todavía más en el ciclo interminable de golpes. Su conflicto ya no es teórico. Si no se mueve, si duda, si espera una señal que nunca llegará, su nombre será borrado en silencio, reemplazado por el de ese político más audaz, más maleable. Las primeras luces del amanecer lo encuentran sin dormir, caminando de un lado a otro en su casa. Afuera se escuchan sirenas lejanas, motores pesados. Un funcionario le trae una información brutal. El presidente ha sido detenido, apartado de su cargo, llevado a una isla como si fuera un prisionero incómodo. Frondizi cae sin estruendo institucional, sin sesiones solemnes. Lo sacan del juego como se barre una pieza de ajedrez de un manotazo. La acefalía, ese escenario que a muchos les parecía improbable, es ahora una realidad desnuda. En ese instante, la carrera contra el reloj se vuelve física. Un coche lo espera en la puerta. Tiene que llegar a la Corte Suprema antes de que los generales impongan su propia solución política. Mientras atraviesa la ciudad en auto, ve escenas que se quedan grabadas como fotografías quemadas. Soldados en esquinas con el dedo, cerca del gatillo. Tanques estacionados frente a edificios públicos, ciudadanos mirando desde las ventanas con expresión mezcla de curiosidad y resignación. Buenos Aires amanece bajo el ruido metálico de las orugas marcando el asfalto. El automóvil se detiene frente al Palacio de Tribunales. La puerta se abre, y por un momento, Guido duda. Es un segundo mínimo, pero lo siente como una eternidad. Si cruza ese umbral, ya no será un senador preocupado por la institucionalidad. Será un hombre que se pone en la línea de fuego entre militares enfurecidos y una nación desorientada. Si no entra, tal vez conserve su seguridad personal, su carrera de jurista respetable.
pero entregará el país, sin siquiera un gesto, de resistencia legal, a los acuerdos de despacho entre su competidor y los cuarteles. Cruza la puerta. Por los pasillos resuena el eco de pasos apresurados. Un secretario lo guía sin demasiadas explicaciones, como si la urgencia fuera tan obvia que las palabras sobraran. En un despacho sobrio, lo espera un grupo reducido de jueces. No hay ceremonias grandilocuentes ni fotógrafos. Hay rostros tensos, papeles sobre la mesa, un texto listo para ser leído. Uno de los magistrados le recuerda, casi en susurros, lo esencial. Según la Constitución, doctor, usted es el llamado a ejercer la presidencia en caso de acefalía, pero si no prestamos juramento ahora, otros se anticiparán. Debe decidir ya. Ahí, el tiempo se estrecha a un punto insoportable. Su mente repasa, a velocidad de vértigo, décadas de formación, de lecturas, de debates. Recuerda las palabras de aquel maestro que le habló de la ley como última defensa frente al abuso de poder. Recuerda el golpe del 30, los rumores de ministros huyendo, los jueces que callaron. Recuerda a su rival, sentado sonriendo junto a generales que lo tratan de doctor con una familiaridad inquietante. Entiende que si acepta, no será presidente en el sentido clásico. Será un presidente sitiado, observado, presionado, quizá humillado. Pero también comprende algo más duro. Si no lo hace, nadie hará ese gesto por él. La escena del juramento tiene algo de clandestino y solemne a la vez. Una Biblia, un ejemplar de la Constitución, un puñado de personas que saben que están forzando el margen mínimo de maniobra que les queda. Guido levanta la mano derecha y pronuncia las palabras casi con la voz trabada. En teoría, ese acto lo convierte en presidente de la nación. En la práctica, lo convierte en el blanco de todos. De los militares que lo toleran solo si obedece, de los radicales que lo acusan, de legitimar el golpe, de los peronistas que lo ven como parte de un sistema que los proscribe. Es un momento heroico y frágil a la vez, como construir una casa de vidrio en medio de una tormenta de piedras. Cuando termina el juramento, uno de los jueces, con el rostro pálido, le dice una frase que le queda resonando. Lo hicimos, pero ahora estamos todos en la cornisa. No hay aplausos ni abrazos. Hay un silencio espeso y la conciencia de que, en cualquier momento, un grupo de oficiales puede irrumpir furioso, declarar inválido el acto y llevárselos a todos para interrogatorios. La tensión es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Sin embargo, nada de eso ocurre de inmediato. Los militares, informados del movimiento, entran en una carrera de interpretación. Algunos ven en Guido un obstáculo, otros una oportunidad. En los cuarteles, la noticia del juramento cae como un balde de agua helada. El plan de imponer a un presidente de consenso cercano a los mandos se complica. Legalmente, hay ahora un presidente constitucional jurado. Derrocarlo abiertamente sería admitir que el golpe no buscaba restaurar el orden, sino gobernar sin caretas. Algunos generales truenan, exigen desconocer el acto. Otros, con más cálculo político, señalan que quizás sea útil tener a ese hombre serio y discreto en la Casa Rosada, mientras ellos manejan los hilos desde las sombras. Entre esos últimos se destaca, para sorpresa de Guido, la voz de su propio competidor, que intercede por una fórmula que, en apariencia, suena razonable. Aceptemos a Guido, pero con condiciones. Ese giro es un primer gran twist en la historia. El rival que parecía a punto de arrebatarle el lugar pasa, de pronto, a defender su permanencia. No por lealtad ni por convicción democrática, sino por una lectura fría. Un presidente radical intransigente, sin base militar propia. Puede ser más manejable que un civil demasiado ligado a los cuarteles, cuya ambición desordenada podría chocar con otros intereses. Guido se entera de estas maniobras a cuentagotas, a través de comentarios en pasillos, frases sueltas de oficiales que lo visitan. Entiende, con un escalofrío, que incluso cuando parece haber ganado, sigue siendo una pieza que otros intentan mover. Al salir de tribunales, rumbo a la Casa Rosada, siente el peso del nuevo título como una armadura mal ajustada. No hay caravanas de apoyo popular, no hay multitudes vitoreando su nombre, no hay fiesta democrática, hay soldados custodiando cada esquina, hay funcionarios nerviosos que miran al suelo, hay periodistas que cuchichean sin atreverse, todavía a formular preguntas directas. El país amanece con un presidente que no fue votado para ese rol, surgido de un resquicio legal en medio de un golpe. Es el tipo de situación que los manuales de ciencia política apenas mencionan en notas al pie. Aún así, mientras cruza el umbral de la Casa Rosada, siente algo que no esperaba. Una mezcla de temor y determinación. El reloj,
Ese enemigo íntimo sigue su marcha implacable. Sabe que tiene poco tiempo para demostrar que no es un simple notario de los militares, que no ha llegado ahí solo para firmar decretos ajenos. Sabe, también, que cada paso que dé será observado por su rival. Ese hombre que, incluso habiéndolo ayudado tácticamente, espera, paciente, cualquier error para decir: lo intentamos con Guido, pero no funcionó. Es hora de buscar otra solución. La puerta se cierra detrás de él. Del otro lado, el país entero contiene la respiración. La primera parte de la carrera ha terminado. Ha llegado al poder. Sí, pero no en el escenario que imaginó, ni con las banderas que hubiera querido. Ha ganado tiempo para la Constitución, pero a costa de ponerse él mismo en el centro de una tormenta perfecta. Ahora comienza otra cuenta regresiva, quizás más cruel. La de cuánto podrá sostenerse. ¿Cuántas decisiones podrá tomar antes de que los mismos que lo toleran decidan que ya no lo necesitan? Cada minuto en ese despacho será una pulseada con los generales, con su propio partido, con la memoria de Frondizi y con la sombra insistente de su competidor, que aguarda en las penumbras del poder el menor desliz para ocupar su lugar. Ser presidente y mirar el reloj como si fuera una bomba a punto de estallar. Eso es lo que descubre Guido en su primera mañana en la Casa Rosada. Desde afuera, el edificio parece el mismo de siempre. Color rosa desteñido bajo la luz gris de Buenos Aires. Banderas que ondulan. Guardias inmóviles. Pero por dentro, los pasillos están llenos de fantasmas impacientes. Generales que quieren todo ya. Dirigentes radicales que hablan de traición. Diplomáticos que preguntan en voz baja: ¿cuánto durará este experimento? Y en el centro de ese torbellino, un hombre que, en teoría, es el jefe de Estado, pero que todavía no sabe cuánto poder tiene realmente, y ni cuántas horas le quedan antes de que alguien decida que estorba. La primera reunión de gabinete es un espejo deformado del poder. Los ministros, muchos de ellos heredados del gobierno anterior, entran con el gesto rígido, como si fueran a un velorio. Algunos miran a Guido con respeto sincero, otros con un escepticismo mal disimulado, como si se preguntaran cuánto tiempo vale la pena invertir en un presidente que quizás sea reemplazado antes de que termine la semana. Sobre la mesa, los papeles se apilan. Decretos de intervención a provincias, informes sobre elecciones subversivas, memorandos urgentes de las Fuerzas Armadas. Un oficial de uniforme impecable, invitado como observador, rompe el hielo con una frase brutalmente clara. Señor presidente, la situación es excepcional. Necesitamos decisiones rápidas. La patria no puede esperar los tiempos de la política. Guido traga saliva. Sabe que esa frase encierra una amenaza. Si él no decide, otros lo harán por él. Mira el reloj. Son las 9:30 de la mañana. Los generales le han dado, informalmente, un plazo. En 24 horas quieren ver señales concretas de alineamiento. En 24 horas debe demostrar si es, para ellos, un obstáculo o un instrumento útil. Sobre la mesa hay un decreto que simboliza toda la tensión de ese día. La anulación de las elecciones provinciales donde candidatos vinculados al peronismo han arrasado. Los militares exigen que se borren esos resultados del mapa como si nunca hubieran existido. Los juristas susurran que eso es dinamitar la legitimidad. Los radicales están divididos, entre los que ven en esa anulación una rendición y los que la consideran inevitable. Guido toma el papel. Lo lee una vez más. Las palabras son frías. Déjanse sin efecto. Intervención federal. Situación de conmoción interna. El lenguaje jurídico pretende ordenar lo que en realidad es un terremoto político. Siente con una punzada en el estómago que cualquier decisión que tome lo manchará. Si firma, será acusado de convalidar el golpe. Si se niega, quizás ni siquiera llegue al final del día en ese despacho. Mientras duda, una carpeta discreta se desliza hasta él. No viene de los militares, sino de su propio entorno político. Adentro, una nota escrita con letra prolija. Doctor, recuerde que no llegó aquí para inmolarse, sino para preservar lo que se pueda del orden constitucional. Si cae usted, no habrá nadie que ponga siquiera límites formales al poder de las armas. La firma, al pie, lo sorprende. Es la de su viejo competidor. Ese es el primer golpe de la jornada. El hombre que hasta ayer disputaba, en silencio, cada centímetro de influencia, aparece ahora como un consejero en las sombras, casi como si se ofreciera a compartir el peso del dilema. ¿Es un gesto genuino de comprensión? ¿O una jugada calculada para empujarlo a tomar las decisiones impopulares, mientras él se reserva el papel del político responsable pero distante?
Guido toma la lapicera. El ruido del reloj parece amplificado en la sala, cada segundo cayendo como una gota de agua en una caverna. Firma el decreto, una sola firma, un trazo de tinta negra sobre el papel, y varios millones de votos quedan convertidos en nada. En ese instante, sin cámaras, sin discursos, se sella uno de los actos más polémicos de su presidencia. Sabe que, desde ese momento, habrá quienes jamás le perdonen haber elegido la supervivencia institucional por encima de la pureza democrática. La noticia se propaga como un relámpago. En los sindicatos, la bronca hierve. En las provincias, los dirigentes desplazados hablan de usurpación. En los cuarteles, algunos generales sonríen satisfechos, otros murmuran que aún falta más. Y entre estos últimos hay uno que no se guarda sus reservas. Un comandante clave, de gesto duro, que se refiere a Guido en privado, como el escribano del sistema, alguien que firma pero no manda. Las horas siguientes son una sucesión de medidas de urgencia. Más intervenciones, cambios en las cúpulas policiales, comunicados solemnes, que tratan de vestir de legalidad lo que huele a imposición. El país entero parece comprimido en ese edificio. Despachos donde se discute a los gritos, teléfonos que no dejan de sonar, telegramas que llegan desde embajadas extranjeras preguntando si la institucionalidad está garantizada. Guido apenas come. Se sostiene con café fuerte y cigarrillos que se consumen uno tras otro sobre el cenicero. En uno de esos recesos mínimos, su competidor aparece en persona. No entra como un conspirador clandestino, sino con la tranquilidad de quien se sabe necesario. José, dice con familiaridad ensayada, lo que estás haciendo es duro, pero alguien tenía que hacerlo. Los militares necesitan señales, y nuestro partido necesita tiempo. Guido lo observa fijamente. Ve en ese rostro amable las dos caras de la política argentina de esos años. La vocación republicana y el instinto frío de supervivencia. El rival le habla de equilibrios, de sostener el barco, de evitar que se imponga una dictadura abierta. Y en un momento, deja caer una frase que le perfora la calma. Pero recuerda, si no logras ordenar esto en unos meses, ellos volverán a buscar otra solución. Y entonces ni vos ni yo tendremos margen para influir. Ahí está. Otra vez. El límite de tiempo. Esta vez extendido pero igual de amenazante. No se trata ya de horas, sino de meses contados. Un calendario invisible clavado en la pared de la Casa Rosada. Antes de que se cumpla ese plazo, Guido debe mostrar resultados. Pacificar a los militares, calmar a los mercados, mantener al país funcionando. Y además, en medio de todo, encontrar un camino de salida electoral que no termine de romper el frágil orden que intenta sostener. Las primeras semanas en el poder son un curso acelerado de náutica en medio de una tormenta. Cada mañana, los partes militares llegan sobre la mesa presidencial. Movimientos de tropas, rumores de comandos leales y comandos rebeldes. Chismes de pasillo sobre coroneles que se reúnen de madrugada para discutir correcciones necesarias. Dentro de las Fuerzas Armadas, dos bandos se forman, cada uno con su propio sueño de país. Los que quieren mantener una fachada constitucional, apoyando a Guido mientras sea útil, y los que preferirían un golpe aún más crudo, sin intermediarios civiles. En los diarios empezarán a llamarlos, con el tiempo, azules y colorados. Pero en aquellos días, para Guido, son algo más concreto. Nombres y apellidos que podrían decidir, en cualquier momento, si su gobierno sigue o cae. Algunos generales lo visitan en la Casa Rosada. Le hablan con respeto, hasta con cierta deferencia. Otros lo miran como se mira a un trámite molesto. Y entre esas visitas, no es raro ver, en algún sillón del despacho, la figura de su competidor, siempre dispuesto a ayudar a mediar entre el presidente civil y las fieras uniformadas. El conflicto interno en los cuarteles comienza a escalar. Una noche, lo despiertan a las 3 de la mañana. El teléfono suena con insistencia, el tono metálico cortando el silencio de la residencia. Señor presidente, hay movimientos de tropas en la periferia. No está claro si son ejercicios o el inicio de otra intentona. Guido se viste a toda velocidad, sin corbata, el rostro marcado por el insomnio. Desde una ventana alta, ve luces que se mueven en la ciudad. Sirenas a lo lejos. En una sala improvisada, se reúne con ministros y jefes militares. Los mapas se despliegan, las voces se superponen. Alguien habla de neutralizar focos sediciosos. Otro sugiere adoptar medidas extraordinarias. En un rincón, su competidor permanece sentado, observando. No habla mucho.
escucha. Y cuando finalmente interviene, lo hace con la precisión de quien sabe que cada palabra puede inclinar la balanza. Si esto se desmadra, perderemos todos. Dice, hay que dar una señal clara de autoridad desde el gobierno. Presidente, es el momento de que usted hable al país. Guido entiende que esa voz no es desinteresada. Una cadena nacional en medio de una madrugada nerviosa puede fortalecer su imagen o exponer su fragilidad. Aún así, no tiene alternativa. Entra al pequeño estudio improvisado en la Casa Rosada. Se sienta frente a una cámara que lo mira como un ojo inmenso y frío. No hay aplausos, ni maquillaje, ni tiempo para ensayar. Solo una frase que ha decidido decir desde que asumió. Que la Constitución sigue vigente. Que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Que no habrá aventuras personales mientras él ocupe ese cargo. La transmisión dura pocos minutos. Pero en esos minutos, medio país lo escucha con el corazón en la boca. Algunos oficiales, viendo al presidente hablar con voz firme a esa hora, dudan de avanzar. Los movimientos de tropas se aquietan. No hay tanques en la Plaza de Mayo al amanecer. La intentona se disuelve en rumores, en comunicados ambiguos, en desmentidas. Nada estalla, pero algo queda claro. La cuerda está tensa al máximo. Al día siguiente, uno de los generales más influyentes se presenta en su despacho. ¿No viene a felicitarlo? No se confunda, doctor, le dice clavando los ojos en los suyos. Esto no fue una victoria suya. Fue una prudencia nuestra. No nos obligue a elegir de nuevo. La frase es un puñetazo disfrazado. Guido siente de nuevo que el reloj se acelera. El margen de maniobra es mínimo. Cada gesto suyo debe ser calculado no solo en términos de legalidad, sino de capacidad de resistencia física. Sabe que, si cruza ciertas líneas, no será reemplazado por el mecanismo constitucional, sino por la fuerza bruta. En medio de esa presión, sin embargo, la maquinaria cotidiana del Estado no se detiene. Hay que firmar acuerdos comerciales, recibir embajadores, mantener funcionando los ferrocarriles, sostener la obra pública, discutir presupuestos. En el Ministerio de Economía, técnicos exhaustos diseñan planes para frenar la inflación, sin desatar una recesión brutal. Guido los escucha, toma notas, pregunta detalles. No quiere ser solo el presidente de los decretos militares. Aspira, aún en la precariedad, a dejar alguna huella positiva. Impulsa, con prudencia, la continuidad de algunos proyectos de desarrollo industrial iniciados en tiempos de Frondizi, aunque eso le vale críticas de radicales que preferirían romper de raíz con todo lo anterior. Trata de evitar despidos masivos en empresas estatales, consciente de que cada telegrama de cese puede ser una chispa más en un país saturado de tensiones. Promueve la obra pública en provincias intervenidas, como un gesto de que el Estado no ha ido allí solo a castigar, sino también a construir. Son logros modestos, casi invisibles para una opinión pública concentrada en los grandes gestos. Pero en la intimidad de los despachos, algunos gobernadores nombrados a dedo le agradecen. Al menos no nos dejaron solos con los militares, dicen. Son frases que no saldrán en los diarios, pero que para Guido tienen el sabor de pequeñas victorias en un campo minado. Mientras tanto, la batalla silenciosa con su competidor continúa. Ese hombre se mueve con soltura entre los ministerios, participa en reuniones estratégicas, se presenta ante los generales como alguien capaz de garantizar una transición ordenada si las cosas se complican. A veces aconseja, otras cuestiona, siempre midiendo el efecto de sus palabras. Algunos lo ven como un aliado imprescindible del presidente, otros como el candidato en espera, el plan B de los cuarteles. Un día, llega a oídos de Guido una conversación filtrada desde un almuerzo militar. Uno de los oficiales, entre copas, habría dicho: «Guido no sirve por ahora. Pero, si se enreda, siempre está el doctor». Y pronuncia el nombre de su competidor con familiaridad casi afectuosa. Esa frase le arde en la cabeza durante días. Comprende que su rival no es solo un adversario del pasado. Es una especie de sombra constante, una alternativa siempre lista a ser activada. Cualquier error suyo puede ser usado como argumento a favor de probar con otro civil. Y lo que es peor, sabe que ese otro no es un desconocido, sino alguien que conoce demasiado bien sus dudas, sus escrúpulos, sus miedos. En ese contexto, una pregunta empieza a rondar las charlas más reservadas. ¿Qué hacer con el futuro político inmediato? ¿Habrá elecciones? ¿Cuándo? ¿Con qué reglas? Los militares presionan por una prolongación del estado de excepción, temiendo que un regreso demasiado rápido a la competencia electoral reabra las puertas al peronismo. Los radicales, en cambio, exigen una fecha, un cronograma, algo que puedan mostrar a sus bases como prueba de que el sacrificio tiene un sentido.
Guido convoca a una reunión nocturna en la Casa de Gobierno. Asisten dirigentes de su partido, algunos jueces, emisarios militares. El salón está iluminado por lámparas demasiado fuertes, que dan a los rostros un aspecto demacrado. Sobre la mesa no hay comida ni formalidades, solo papeles, calendarios, borradores de leyes. Si no fijamos una fecha para las elecciones, dice uno de los radicales, nos quedaremos sin legitimidad moral. Y usted, presidente, quedará grabado en la historia como otro interventor más. Un oficial lo interrumpe con frialdad. Las elecciones son un lujo que la patria no siempre puede permitirse. Primero hay que asegurarse de que no se usen para desestabilizar. El debate se vuelve áspero. Guido escucha, toma nota mental de cada argumento. En un rincón, su competidor permanece en silencio, hasta que, de pronto, interviene con un tono que sorprende a todos. Coincido en 1611 que debemos convocar a elecciones, pero también en que no podemos hacerlo de cualquier manera. Si llamamos a comicios y gana un candidato que no garantiza el orden, la crisis será peor. Propongo una salida intermedia. Fijar una fecha. Sí, pero con reglas claras que impidan el regreso de quienes quieren dinamitar el sistema desde adentro. Es un giro que rompe el equilibrio. El rival se coloca, una vez más, en el centro del tablero, como el hombre de la fórmula razonable. Ni la perpetuación del Estado, de excepción, ni una apertura total. Algunos radicales lo miran con recelo, sintiendo que intenta capitalizar el deseo de elecciones, pero condicionándolo a su propio diseño. Los militares asienten, satisfechos. Oyen lo que quieren oír. Guido comprende que, si no toma la iniciativa, esa propuesta se convertirá en el único camino posible, y llevará la firma de otro. Esa misma noche, tras la reunión, se encierra con un pequeño grupo de colaboradores. El reloj marca casi las 2 de la madrugada. Sobre la mesa hay borradores de un proyecto de convocatoria electoral que preserva la proscripción del peronismo, pero establece un horizonte claro y cercano para el fin de su propio mandato. ¿Está seguro, doctor?, pregunta uno de los asesores. Si firma esto, usted mismo está poniendo fecha a su salida. Guido mira el documento. Siente el peso de la pluma en la mano. La paradoja es hiriente. El poder que tanto costó asumir se le escurre entre los dedos por decisión propia. Pero también ve otra cosa. La posibilidad de que el país recupere, al menos en parte, la lógica de las urnas. Aunque sea con restricciones. Sabe que no será una democracia plena, que las proscripciones seguirán pesando como un lastre. Pero también sabe que prolongar indefinidamente esta situación conduciría a un abismo mayor. Firma. El decreto de convocatoria a elecciones se convierte, al amanecer, en noticia de tapa. Algunos lo celebran como un retorno, aunque sea parcial, al camino institucional. Otros lo denuncian como una farsa mientras haya partidos proscritos. En los cuarteles, las reacciones son mixtas. Los azules lo ven como una válvula de escape controlada. Los colorados, como una capitulación peligrosa. En los cafés, los ciudadanos empiezan a hablar de candidatos, de posibles fórmulas, de campañas. La política, esa actividad que había quedado congelada por el ruido de las botas, parece reanimarse. Y ahí llega otro giro inesperado. Entre los nombres que se barajan para las elecciones futuras, alguien desliza, con un susurro que no tarda en amplificarse. ¿Y si el propio Guido fuera candidato? Después de todo, fue él que sostuvo la institucionalidad en tiempos difíciles. La idea lo golpea con una mezcla de tentación y vértigo. Su rival no pierde el tiempo. En una conversación privada, se acerca y, con una sonrisa casi amigable, le plantea: «Podrías presentarte, José. Tenés la visibilidad, tenés el mérito, y, si te reeligen, esta vez con votos directos, tu autoridad sería incontestable». Es un ofrecimiento envenenado. Guido imagina la escena. El presidente que surgió de un resquicio constitucional intentando perpetuarse mediante elecciones convocadas, bajo su propio gobierno, con partidos importantes excluidos. El olor a fraude legal sería insoportable. ¿Entiende que aceptar esa idea equivaldría a dinamitar el poco crédito moral que ha logrado conservar? No. Responde con una firmeza que sorprende incluso a él mismo. El que me suceda tendrá que venir de un proceso ajeno a mi voluntad personal. Yo vine aquí a apagar un incendio, no a construir mi casa sobre las cenizas. Su competidor lo mira en silencio durante unos segundos. En sus ojos, Guido cree ver un destello de decepción sincera o de fastidio calculado. Esa negativa le cierra a él también una puerta. La de presentarse como el heredero natural de un Guido reelecto. El tablero se reacomoda una vez más. Los meses previos a las elecciones son una carrera contra todos los relojes.
Guido debe garantizar que los comicios se realicen sin que un golpe los interrumpa, sin que un escándalo los deslegitime, sin que una interna militar los convierta en papel mojado. Cada semana llega un nuevo rumor de sublevación. Cada viaje a una provincia intervenida es un riesgo. Podría quedar aislado, atrapado en un aeropuerto tomado por tropas insubordinadas. Aún así, viaja. Recorre despachos grises, salones con banderas desteñidas, escuelas donde se preparan urnas. Habla con maestros, con obreros, con funcionarios locales. Muchos no tienen idea de cómo juzgarlo. Para algunos es el hombre que dio la cara en medio del caos. Para otros, el que firmó las intervenciones y convalidó la proscripción. Una tarde, en una pequeña ciudad del interior, un obrero se le acerca sin protocolo, esquivando a los custodios. Tiene las manos manchadas de grasa y la mirada dura. Presidente, yo no sé si usted es bueno o malo. Lo que sí sé es que desde que se fue Frondizi, todo se nos volvió más confuso. Solo le pido una cosa, que no nos mientan más. Si van a haber elecciones, que las haya de verdad. Y si no, dígalo. La frase lo deja sin respuesta inmediata. No hay discurso que compense esa demanda simple. En el auto, de regreso, se queda mirando por la ventanilla el paisaje seco que pasa a toda velocidad. Piensa que, a fin de cuentas, su presidencia se resume en eso. Intentar decir la verdad en un sistema que vive de eufemismos, de situaciones de fuerza, de soluciones de hecho. Llega el día de las elecciones. Buenos Aires amanece con un clima extraño. Mezcla de día histórico y domingo a medias. Las escuelas abren sus puertas, las filas se forman, las boletas se reparten. En la radio, los locutores hablan de la fiesta de la democracia, aunque saben que detrás de esa palabra se esconden proscripciones y tensiones. Guido pasa la jornada casi encerrado, siguiendo los informes que llegan desde todos los rincones del país. No vota como candidato, vota como ciudadano, consciente de que su propia continuidad en el poder termina con ese acto. Los resultados confirman lo que muchos intuían. Un radicalismo reorganizado, con otro liderazgo, se proyecta como la fuerza llamada a sucederlo. Los militares, aunque inquietos, aceptan a regañadientes lo inevitable. Su competidor, en cambio, no logra convertirse en la figura central que esperaba ser. Ha estado demasiado cerca del poder sin mancharse del todo, pero también sin generar una mística propia. Se queda en un limbo extraño, respetado pero no querido, influyente pero no decisivo. Cuando los números ya son irreversibles, Guido siente algo que no esperaba. Una mezcla de alivio y vacío. El reloj, ese compañero cruel de sus meses en la Casa Rosada, ha llegado al final de la cuenta regresiva. Su presidencia tiene fecha de vencimiento clara, escrita ahora no solo en un decreto, sino en la voluntad relativa de los ciudadanos que pudieron votar. Falta apenas un tramo, el de la transición ordenada, el de preparar el traspaso de mando, un tramo que todavía puede esconder traiciones, presiones, maniobras de último momento. Esa noche, al salir al balcón interno de la Casa Rosada, mira la Plaza de Mayo casi vacía. No hay multitudes celebrando, no hay banderas con su nombre. Solo algunas luces dispersas, el murmullo lejano de la ciudad, el viento frío de la historia soplándole en la cara. Sabe que, para muchos, será recordado más por lo que no pudo hacer que por lo que hizo. Sabe también que, sin su decisión de jurar a tiempo, sin sus firmas debatibles, quizás no habría hoy siquiera un presidente electo. Para recibir la banda y el bastón, apoya las manos en la baranda de piedra, respira hondo. El país, abajo, sigue en pie, aunque sea a los tumbos. Eso no es una victoria épica, pero tampoco una derrota absoluta. Es, tal vez, lo único que podía ofrecer en un tiempo en que el reloj marcaba siempre en contra, en que cada minuto era un duelo silencioso, entre la ley y la fuerza, entre su rostro cansado y la sonrisa expectante de su competidor, que todavía ronda los pasillos, como un recordatorio de lo frágil que puede ser el lugar que hoy ocupa. Le queda poco tiempo como presidente, pero aún no ha terminado. Falta el acto final. Entregar el poder, y en ese gesto, aparentemente simple, se jugará su legado más íntimo. Demostrar si el hombre que llegó a la cima por un resquicio, legal es capaz, también, de bajar de ella sin aferrarse, sin negociar su salida por una cuota más de influencia. Falta decidir, en definitiva, si su historia será la de un accidentado administrador de crisis, o la de alguien que, en el peor de Mind Zero, los escenarios eligió, aún con errores, que el reloj nacional volviera a marcar, aunque fuera tenuemente, el ritmo de la democracia.
El día en que un presidente entrega el mando suele estar lleno de aplausos, bandas militares y frases solemnes. El día en que José María Guido se prepara para dejar la Casa Rosada, en cambio, lo primero que escucha no son trompetas, sino otra vez ese sonido que lo persiguió durante todo su mandato. El tic-tac de un reloj. Pero ahora el tiempo no corre hacia un golpe inminente ni hacia un decreto urgente. Corre hacia algo más incómodo. El juicio de la historia. En pocas horas, el hombre que tuvo el país en sus manos sin haber sido elegido directamente pasará a ser, para muchos, un incómodo recuerdo. Y sin embargo, todavía hay quienes susurran que quizá ni siquiera llegue a esa ceremonia, que hasta último momento podría haber un giro, una rectificación, un nuevo salto al vacío. La mañana es fría. Buenos Aires se despierta con una mezcla de rutina y expectativa, como si el país entero respirara con cautela antes de un examen decisivo. En la Casa Rosada, los pasillos están más ordenados que de costumbre. Han pulido los pisos, han cambiado algunas cortinas, han acomodado sillas. Podría parecer un día festivo, pero el ambiente sigue cargado de electricidad. Hay militares que van y vienen con expresión inescrutable. Asesores que revisan papeles una y otra vez, como si buscaran una cláusula oculta que cambiara el guión. Empleados que miran al presidente con una mezcla de respeto y alivio anticipado. Guido se mira al espejo mientras le ajustan la banda presidencial. Es la misma banda que, poco tiempo atrás, se cruzó sobre su pecho en una ceremonia casi improvisada, en medio del desconcierto. Hoy la escena es más tranquila, más formal, más normal. Y sin embargo, nada tiene de normal un traspaso de mando que llega después de intervenciones, proscripciones, amenazas de cuartel y noches en vela. Se observa las ojeras profundas, los surcos en la frente, la boca que ya no se tensa solo por los discursos, sino por años de apretar, los dientes para contener lo que preferiría no decir. «Señor presidente», le susurra un asistente. «Ya están todos en el salón. Señor presidente». En pocas horas, ese título será pasado. Un adjetivo de archivo. Camina por los pasillos con paso medido. Sabe que cada mirada, cada saludo, cada gesto en esta despedida será analizado, anotado, quizá distorsionado. En uno de los recodos del corredor, ve una figura que le resulta dolorosamente familiar. Su competidor lo espera apoyado contra una pared, sin corbata, con las manos en los bolsillos, como si estuviera en su propia casa. «José», dice con una media sonrisa. Llegó el gran día. La frase puede sonar cordial, pero Guido percibe la doble capa. El gran día. ¿Para quién? Para él, que se desprende de un peso insoportable, sí, pero también para tantos que esperaban este momento para reorganizar el tablero sin su figura incómoda en el centro. Ese hombre, que lo acompañó, lo presionó, lo aconsejó y lo empujó durante meses. Lo mira con una mezcla de curiosidad y cálculo. «Lo hiciste llegar hasta acá», continúa el competidor. «No es poca cosa». Guido piensa en responder con ironía, recordarle cuántas veces esa ayuda vino cargada de condiciones. Pero se contiene. El tiempo, otra vez, lo apremia. No hay espacio para ajustes de cuentas. Al menos no aquí, no ahora. En el salón de actos todo está dispuesto. Banderas, micrófonos, invitados. El presidente saliente y el presidente electo se estrecharán la mano ante las cámaras. Sonreirán. Dirán palabras sobre la continuidad institucional. Detrás de esa coreografía flotan los fantasmas de los generales que ahora observan desde segunda fila, vigilantes, como si controlaran una obra de teatro que podrían suspender cuando quisieran. Todavía en los cuarteles hay oficiales que no se resignan a este traspaso, que habrían preferido prórrogas, condiciones, vetos, pero al final, la lógica de las urnas, por recortada que sea, ha logrado imponerse como una válvula necesaria. La ceremonia transcurre sin sobresaltos. Se pronuncian discursos moderados, se hacen referencias a la República, a la ley, al sacrificio. Cuando le toca hablar, Guido siente que la garganta se le cierra un segundo. Podría usar ese momento para justificarse, para explicar cada decreto, cada concesión, cada silenciosa derrota convertida en mínima victoria. Podría contar los amaneceres en los que esperó escuchar tanques, y en cambio oyó solo el ruido del tranvía. Podría acusar, podría señalar a muchos. No lo hace. Habla de transición, de normalidad relativa, de la necesidad de que el país se acostumbre a que un presidente entregue el mando a otros sin que medien bayonetas. No pronuncia la palabra peronismo, ni proscrito, ni golpe. Las ausencias también son parte del discurso. Termina con una frase sencilla, casi seca, que resume más de lo que parece.
Ojalá que, de ahora en adelante, el reloj de la República lo marquen las urnas y no los cuarteles. Entrega a la banda el bastón. Un gesto que dura segundos, pero que para él es un desprendimiento físico. Siente el cuerpo extraño, más liviano, pero también extraño, como si le hubieran quitado un escudo que lo protegía al mismo tiempo que lo asfixiaba. Cuando abandona el salón, los aplausos se diluyen a sus espaldas. Ya no son para él. De golpe, descubre algo que la mayoría de los políticos teme y que pocos admiten. La velocidad con la que la atención se desplaza lo acompañan por un pasillo secundario, hacia una puerta lateral por donde saldrán discretamente. Detrás quedan las cámaras, los micrófonos, las luces. Adelante. Un auto oficial que lo llevará lejos de ese edificio que fue su centro de gravedad. Al subir, mira por última vez las ventanas del segundo piso, donde tantas noches quemó pestañas sobre papeles que hoy apenas interesan a unos pocos especialistas. En la radio del vehículo, ya están analizando al nuevo gobierno. El nombre de Guido se menciona en pasado, con verbos en tiempo pretérito, como si hubiera envejecido 20 años en un día. Él escucha en silencio. No corrige, no llama, no exige réplica. Nunca fue un tribuno de plazas. Tampoco será ahora un expresidente de declaraciones estridentes. Regresa a un lugar que, de golpe, parece pequeño. Su despacho de abogado, los papeles prolijos, el olor a tinta y a madera vieja. Algunos amigos lo visitan para felicitarlo por haber salido bien del poder, como si se tratara de una cirugía complicada. Otros se mantienen a distancia, temerosos de que su nombre siga siendo tóxico para determinadas sensibilidades. Los radicales, divididos, discuten en comités cerrados qué hacer con su figura. Reivindicarlo como el hombre que sostuvo el hilo, legal en la tormenta, o tomar cierta distancia para no cargar con el costo de las proscripciones. Él, mientras tanto, retoma su banca de senador, vuelve al Congreso como quien retorna a una casa conocida, pero descubriendo que algunas habitaciones han cambiado de dueño. Ya no entra por la puerta secundaria reservada a los presidentes que visitan el recinto, sino por la misma entrada que sus colegas. Se sienta en su banca de siempre, escucha discursos de jóvenes fogosos que hablan de traiciones, de compromisos inaceptables, de pactos con las Fuerzas Armadas. En más de una sesión, el debate deriva inevitablemente hacia su gobierno. Lo nombran sin nombrarlo. El período de transición, el interregno, el gobierno de facto con barniz legal. Algunos senadores se permiten críticas duras, aprovechando que él permanece serio, quieto, tomando notas en un cuaderno. Otras voces, más cautas, recuerdan que sin aquel juramento apresurado, hoy no habría Senado que discutir. Guido escucha todo. A veces pide la palabra. Cuando habla, no alza la voz. Nadie llega a la presidencia de la manera en que yo llegué sin saber que carga con una anomalía. Dice una tarde, en una sesión especialmente tensa. Lo que hicimos, lo hicimos en condiciones que no elegimos. No pretendo gloria, pero tampoco aceptaré que se simplifique lo que fue, ante todo, un intento de evitar que la violencia se convirtiera en la única forma de decisión política en este país. Hay silencio. No convence a todos, lo sabe, pero sus palabras quedan registradas en el diario de sesiones, como una versión más de una historia que, desde ese momento, se convierte en campo de batalla interpretativo. Su competidor, ahora más fortalecido, tejedor de alianzas dentro del radicalismo, se mueve con soltura entre bancadas, comités, almuerzos reservados. Es él quien comienza a ser visto como posible candidato de consenso para futuras peleas electorales. Él, y no Guido, que carga con el sello difícil de borrar de presidente del golpe. En privado vuelven a cruzarse. En un pasillo del Congreso, una tarde de invierno, se detienen frente a frente, lejos de micrófonos. Te estás dejando arrinconar por los relatos, le dice el competidor, casi como un reproche. Si no defendes tu gobierno, otros lo van a contar por vos. ¿Y quién va a creer mi versión? Responde Guido con una sonrisa amarga. La historia prefiere héroes claros y villanos claros. Yo no soy ninguno de los dos. O peor, retruca el otro. Un personaje incómodo. Esos, tarde o temprano, desaparecen de los manuales. La frase le queda dando vueltas mucho después de que se separan. Desaparecer de los manuales. Ese puede ser, en cierto modo, el segundo límite de tiempo que enfrenta. No ya el de las 24 horas para firmar un decreto, ni el de non-zero, los meses para organizar elecciones, sino el de los años que tardará en ser reducido a un pie de página. Sabe que, en la competencia por ocupar el lugar de referente moral del radicalismo en esos años turbulentos, su rival tiene ventaja.
Él puede presentarse como el hombre que nunca se sentó en el sillón presidencial en condiciones excepcionales. Él puede, incluso, criticar desde una distancia relativa las concesiones que Guido tuvo que hacer para mantener, al menos, una apariencia de legalidad. Pasan los años. El país entra en un nuevo ciclo de esperanzas, promesas y frustraciones. Guido sigue en el Senado, participa en comisiones, opina sobre leyes, se involucra en temas de su especialidad jurídica, pero el gran foco político se desplaza hacia otros líderes, otros apellidos, otras caras. La figura del expresidente que llegó por un resquicio constitucional se vuelve borrosa para la opinión pública. No hay multitudes que lo esperen en estaciones de tren, ni estudiantes que lo citen en pancartas. Su nombre aparece cada tanto en artículos de análisis, en columnas que discuten la legitimidad de las soluciones a mitad de camino. En 1966, los tanques vuelven a salir. Otra vez, en Buenos Aires, amanece con el ruido de motores pesados y botas en las veredas. Esta vez, Guido no está en la Casa Rosada, ni en un despacho con teléfonos que suenan sin parar. Está en su casa, la radio encendida, el mate sobre la mesa, los diarios del día apoyados en una silla. El anuncio de un nuevo golpe lo encuentra ya sin cargos ejecutivos, pero con la misma sensación de vértigo que conoció años atrás. Escucha la palabra Revolución Argentina. Oye apellidos de generales que había conocido en reuniones tensas cuando él era presidente. Ahora avanzan sin intermediarios civiles, convencidos de que la máscara democrática no es necesaria. El Congreso se disuelve. Su banca, una vez más, deja de existir por decisión de las Fuerzas Armadas. La paradoja le golpea el pecho. Él, que fue acusado de ser el rostro civil de un sistema tutelado por los militares, ve ahora cómo esos mismos uniformes prescinden por completo de los ropajes institucionales. Su teléfono suena. Son colegas, amigos, algunos lloran de rabia, otros de miedo. Uno de ellos le hace una pregunta que no lo suelta. José, ¿valió la pena todo lo que hiciste para sostener la legalidad si, al final, se la llevan por delante otra vez? Guido no responde enseguida. Mira por la ventana la calle vacía, los árboles quietos, la ciudad conteniendo el aliento. Piensa en decir que sí, que valió la pena porque durante un tiempo se evitó algo peor. Piensa en decir que no, que quizás sus esfuerzos solo postergaron lo inevitable. Al final contesta con honestidad brutal. No lo sé. Nadie tiene el derecho de prometer resultados permanentes en un país que se ha acostumbrado a romper sus propias reglas. Lo único que sé es que, cuando me tocó decidir, hice lo que creí que evitaba más daño en ese momento. La historia hará el balance, si es que alguna vez lo hace con serenidad. El tiempo, mientras tanto, sigue su marcha. Ya no hay relojes de pared marcando plazos de decretos. Ahora son relojes biológicos. Guido envejece. La salud comienza a cobrarle facturas atrasadas. Los años de estrés, de insomnio, de cigarrillos encendidos sobre expedientes se traducen en dolencias que lo obligan a reducir el ritmo. Se aleja progresivamente de la primera línea. Rechaza invitaciones a reuniones donde solo se busca capitalizar su nombre. Decide conservar una forma de reserva que algunos interpretan como resignación y otros como orgullo. Su competidor, en cambio, continúa en el centro de la escena. Lo entrevistan, lo consultan, lo citan. Se convierte, a ojos de muchos, en la voz autorizada para hablar de la historia reciente del radicalismo, de los errores y aciertos de aquellos años. En más de una ocasión, habla de Guido con palabras medidas. Nunca lo ataca frontalmente, pero lo describe como el hombre que hizo lo que pudo en un contexto imposible. Fórmula ambigua que funciona al mismo tiempo como comprensión y como distanciamiento. Una tarde, muchos años después de aquel primer encuentro en los pasillos de la Casa Rosada, el competidor cruza la puerta del modesto departamento donde vive Guido. No hay cámaras, no hay periodistas. Solo dos hombres que han recorrido, desde ángulos distintos, el mismo laberinto político. El expresidente está más delgado, el cabello ralo, las manos temblorosas, pero sus ojos siguen claros. Vengo a verte, dice el rival. Antes de que el tiempo nos gane del todo. Hablan largo, repasando anécdotas que, en otro contexto, serían material explosivo para los diarios. Recuerdan madrugadas de 1962 en las que tuvieron que convencer a generales furiosos de que no clausuraran el Congreso. Conversaciones con embajadores extranjeros que preguntaban, con cortesía envenenada, si la Argentina seguía siendo un país confiable. Debates internos en el partido sobre cómo pararse frente a un gobierno que era, al mismo tiempo, propio y ajeno. Siempre tuve la sensación, confiesa el competidor en un momento,
de que vos estabas en una carrera contra el reloj, y yo, en otra contra vos. Yo también, admite Guido, y quizá por eso nos equivocamos los dos. Mientras yo trataba de ganar tiempo, vos tratabas de ganar posición. Y al final, la historia nos pasó por encima a los dos. Con botas. Se ríen, pero es una risa sin euforia, más cerca del suspiro que de la carcajada. Antes de irse, el rival deja sobre la mesa un recorte de diario. Un artículo reciente donde un joven historiador cuestiona la etiqueta de presidente de facto, aplicada a Guido, y propone revisarla. No lo absuelve ni lo canoniza. Simplemente abre la puerta a ver esos meses como algo más que una nota a pie de página. Mira, dice el competidor. Parece que algunos ya no aceptan los relatos armados en caliente. Quizá no desaparezcas tan rápido de los manuales. Guido toma el recorte, lo observa en silencio. No hay en su rostro triunfalismo, solo una especie de calma melancólica. Con que no desaparezca del todo me alcanza. Responde, no quiero monumentos. Quiero que, cuando alguien pregunte cómo se sostuvo el hilo de la legalidad en medio de un golpe, alguien se acuerde de que hubo un tipo que se animó a jurar cuando todos corrían. Los últimos años de su vida transcurren lejos de las grandes decisiones, pero no del interés por la cosa pública. Sigue leyendo diarios, recortes, libros. Discute con amigos en sobremesas modestas. Corrige, matiza. A veces, cuando se menciona su nombre en alguna crónica, sonríe con cierta incredulidad. No se acostumbra del todo a verse convertido en personaje histórico, casi en figura de otro tiempo. Su muerte en 1975 no provoca conmociones masivas. Hay obituarios sobrios, artículos que repasan su biografía, menciones breves en noticieros que intentan condensar una vida compleja en pocos segundos. Abogado, senador, presidente provisional, figura controvertida. En los velatorios se mezclan viejos radicales, algunos militares retirados, juristas, familiares, unos pocos periodistas. Nadie canta consignas, nadie agita banderas. Hay abrazos silenciosos, miradas que dicen más que las palabras. En un rincón, el reloj del salón marca la hora con puntualidad cruel. La escena tiene una simetría inevitable. El hombre que vivió con el tiempo en contra recibe al final el único veredicto que no admite apelación. Pero incluso ahí, incluso en ese último adiós discreto, su figura sigue rodeada de matices. Hay quien se acerca al féretro y murmura, «Fue un traidor». Otro, detrás, responde en voz baja, «Fue un malabarista obligado». Y un tercero, más joven, pregunta, «¿Y quién fue exactamente este hombre?». Quizás su legado esté precisamente en esa pregunta. En obligar a mirar un periodo que muchos preferirían simplificar, en recordar que la historia de un país no se construye solo con héroes o villanos claros, sino también con figuras incómodas que habitan la zona gris. Guido no fue un caudillo con plazas llenas ni un dictador con mano de hierro. Fue, en cambio, un abogado de provincia que, por un capricho de las leyes y un terremoto de los cuarteles, terminó sentado en el sillón más caliente de la Argentina con un cronómetro invisible colgado del cuello. Años después, cuando los manuales de historia traten de explicar ese periodo, algunos alumnos subrayarán su nombre sin demasiado interés, apenas como una curiosidad. Otros, quizá, se detendrán un segundo más y preguntarán por qué un presidente surgido de un mecanismo constitucional fue tratado como ilegítimo por unos y como cómplice por otros. Y tal vez, en esa pregunta, sobreviva algo de la tensión que marcó su vida, porque al final, el tiempo, ese enemigo íntimo que lo acorraló con plazos imposibles, también tiene sus ironías. A veces, los minutos que parecían definitivos no lo son tanto. Y los juicios que parecían inapelables se revisan. En ese vaivén, en esa lenta relectura de una biografía que muchos quisieron olvidar rápido, el nombre de José María Guido persiste, modesto pero tenaz, como una nota al pie que se resiste a borrarse. Y en la sombra de su memoria, aún se escucha, si uno afina el oído, el eco de aquel reloj que le marcaba, día tras día, la urgencia de elegir entre lo ideal y lo posible, entre la renuncia y la responsabilidad, entre desaparecer sin ruido o sostener, aunque fuera, con hilos frágiles, la idea de que la ley debía seguir existiendo incluso cuando casi nadie creía en ella.